¿Y si te dijera que la Unión Soviética nunca desapareció? Al menos no del todo. Nos encontramos dentro de la última dictadura de Europa. Único vídeo sobre este país, Bielorrusia. Un país muy desconocido para la gran mayoría de la gente. Algunos ni sabríais que existía este país. De hecho, es uno de los países más irrelevantes a nivel mundial. Pero algo único que tiene este país es que es un viaje al pasado. Caminando por la calle puedes ver muchas cosas que te recuerdan a la Unión Soviética. Vi un mural soviético enorme que no han cambiado desde que lo pusieron ahí en a saber qué año. E incluso monumentos a gente como Lenin o la hoz y el martillo, que es el símbolo de la Unión Soviética y del comunismo. De hecho, en uno de los edificios justo detrás mío pone BKCP, que significa República Socialista Soviética de Bielorrusia. Pero esto no es un Disneyland soviético. Bielorrusia es uno de los países menos democráticos del mundo. Ubicado en el puesto 152 de 167, Bielorrusia es considerado menos democrático que Cuba, Venezuela o Camerún, que lleva siendo gobernada por el mismo hombre desde 1982. Por ello, es considerado por mucha de la prensa occidental como la última dictadura de Europa, ya que además de esto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, lleva en el poder desde 1994. De hecho, él mismo bromea llamándose dictador a sí mismo. Así que hoy exploraremos este país, cómo ha llegado a este punto, cómo es vivir aquí, explicado a mí de primera mano por mis contactos exiliados del país y otros que pertenecen al ejército bielorruso. Exploraremos también la capital, Minsk, y entenderemos tras hablar con la gente por qué no hay oposición al gobierno bielorruso desde 1999. En una aventura que comenzó en agosto de 2024, en la que tuve que enfrentarme a más de 12 horas de interrogaciones y esconder el guión de este vídeo en el coche para evitar ser detenido. La Unión Soviética estaba en un estado crítico, la economía estaba a punto de colapsar, pero el presidente tenía un plan. Necesitaban reinventarse, dejar atrás el comunismo, era la única forma de asegurar que la Unión Soviética seguiría existiendo en unos años. Pero muchos políticos no estaban de acuerdo, lo que le trajo muchas protestas al presidente, así que tenía que ser rápido. Las críticas no callaban y cada día había más presión hasta que colapsó. En un abrir y cerrar de ojos, el país que un día llegó a ser el más poderoso del mundo había desaparecido, así de rápido. De todas las exrepúblicas soviéticas, solo 3 siguen añorando aquellos años dorados del Imperio Rojo: Rusia, Kazajistán y Bielorrusia. En 1991 es que finalmente se volvieron un país independiente por primera vez. Y de hecho fue el día de después de Navidad. Imagínate estar cerca de Navidades, Santa te trae un regalo y ¡oh no! El regalo es que el país en el que vives ha colapsado y ahora vives en otro país diferente. Desde entonces, Bielorrusia, que su traducción literal es Rusia Blanca, ha sido un país independiente. La moneda oficial es el rublo bielorruso, pero esta es la tercera moneda que ha tenido el país, a pesar de que sea un país que apareció hace más o menos 35 años. Y esto es por la inflación. De hecho, hace cerca de 10 años, con un solo dólar te podías comprar 150.000 rublos. Hay 2 idiomas oficiales, el primero es el bielorruso y el segundo es el ruso. Pero esto igual os sorprende, el bielorruso no es el idioma más hablado en Bielorrusia. La mayoría de gente con la que he hablado solo hablan ruso o hablan ruso la mayoría del día. De hecho, aquí, en Minsk, la capital de Bielorrusia, el bielorruso se considera una lengua minoritaria. Es muy irónico que en el país de Bielorrusia el bielorruso no sea el idioma más hablado ni siquiera en la capital. Esto es porque Rusia lleva años intentando tomar Bielorrusia. El propio Lukashenko ha tenido varias peleas con Rusia porque llevan 30 años intentando volver a Bielorrusia parte de Rusia. Bielorrusia depende tanto de ellos que si Rusia desapareciera mañana, cerca del 30% del dinero generado al año en Bielorrusia desaparecería, ya que el 70% de todo lo que vende Bielorrusia al año fuera de su país es comprado en Rusia. Vale, ahora estamos en la Plaza de Lenin y obviamente si se llama la Plaza de Lenin es por una sola razón. Aquí está una estatua gigante de Lenin en medio de Bielorrusia. Se siente muy raro ver esto, también porque es la primera vez en mi vida que veo una estatua de Lenin, y esta es la plaza central de Minsk.
Minsk. No hay nadie, pero está literalmente en el medio de la ciudad. Bielorrusia es el cuarto país menos visitado de Europa. 3 veces más gente visita Mónaco al año que Bielorrusia. Aún así me resultó extraño la falta de gente en la ciudad. Hay también este edificio con las banderas de China y Bielorrusia. Encima la bandera no es pequeña. Como podéis ver, el edificio debe medir al menos 15 pisos, incluso yo diría que hasta puede que 20. Es la Universidad de Pedagogía de Bielorrusia. La razón por la que estaba todo cubierto de banderas de China al momento de grabar este vídeo lo desconozco. Hablando de cosas que se sienten soviéticas, mirar este edificio de aquí. Es el Parlamento de Bielorrusia con la estatua de Lenin ahí y se siente muy soviético, muy comunista. Es muy grande y cuadrado, se siente imponente, como que da un sentimiento de autoridad. Es una prueba del estancamiento que ha habido en Bielorrusia. ¿Veis este edificio? También lo podemos encontrar en esta foto. ¿Podéis deducir de qué año es? Tiempo. Esta foto es de 1941, hace más de 80 años. Y como podéis ver, el edificio y sus alrededores no han cambiado nada. Más cosas que me hacen decir este país se siente descuidado es que estamos a mediados de agosto, pero por alguna razón la decoración de Navidad sigue puesta. Para este punto ya la dejas hasta la siguiente Navidad, ¿no? No la vas a quitar ahora que quedan como 4 meses para Navidad. Y no es lo único de esta plaza, ¿veis eso de ahí? Debes pensar, oh, es una fuente o una estatua. Pues bien, vas a esas escaleras de ahí, bajas por aquí. Debes pensar, oh, debe de ser para cruzar la calle por debajo. Pero no, giras a la derecha y hay un centro comercial y es enorme, mirad esto. La bandera de Bielorrusia, un montón de tiendas y eso que hay ahí es lo que os enseñé arriba, la estatua que vimos en la superficie. Y como podéis ver, es un mega centro comercial subterráneo. Pero no todo es bonito. Como te darás cuenta, no hay casi gente. Este proyecto fue construido en los 2000 por Lukashenko para mostrar el progreso del país, pero fue un fracaso. En 2022, Lukashenko, tras ver el fracaso de esto, convirtió este espacio en un centro comercial para solo marcas nacionales, algo que, como podemos ver por el KFC del piso de abajo, ya ha incumplido. No es la única zona de Bielorrusia que ha sido movida a otro lugar. Mi contacto bielorruso en Bélgica me explica cómo Bielorrusia tenía su propio Silicon Valley, de donde podrían haber salido muchas empresas importantes a nivel nacional e internacional. Las guerras que rodean al país, las protestas y la represión hizo que muchos de los programadores más cualificados huyesen a países de la Unión Europea o a Estados Unidos. Actualmente Bielorrusia no tiene gran sector tecnológico, como se puede ver por el metro de la ciudad. Os voy a enseñar cómo funciona el metro aquí, porque es bastante soviético también, tiene este sistema de monedas. Moneda que me recuerda un poco a las que te dan en España para los coches de choques en la feria. Y básicamente pones la moneda aquí y pasas. Aquí tenemos otra estatua de Lenin y creo que la moda con esta estatua es que le tienes que acariciar la nariz, porque le brilla de tanta gente que le ha rascado la nariz al pobre Lenin. Así que sales del metro y le acaricias la nariz al Lenin de la suerte. Una de las razones por las que vine aquí no es para ir en el metro. Probablemente te estés preguntando, Joel, ¿qué haces en el metro si no vas a montarte en él? ¿Qué haces aquí? Bien, pues la razón es, de hecho, porque hay una estatua de la hoz y el martillo de la Unión Soviética. ¿Qué hace esto aquí? En otros países como Letonia, Estonia, Lituania, incluso Ucrania, estos símbolos los han quitado e incluso prohibido, pero aquí les da absolutamente igual. Está en la estación más céntrica de Minsk y están poniendo algo que no tengo ni idea en la televisión. Creo que es el himno bielorruso o algo sobre el Lukashenko. Ahí lo tenéis hablando a la cámara. Pero, ¿qué hay detrás de esta persona? Sentaros porque la historia de Lukashenko no deja a nadie atrás. Lukashenko viene de orígenes modestos, se graduó en historia para luego servir su servicio militar obligatorio. Después se volvió líder de varias organizaciones a lo largo de su juventud, hasta llegar al Parlamento de Bielorrusia cuando aún era parte de la Unión Soviética. Aquí es donde Lukashenko empezó a formar la imagen que lo llevaría al poder. Quería destacar como el campesino que luchaba contra las élites que estaban destruyendo la Unión Soviética. Fue el único parlamentario bielorruso de 360 que votó no a la disolución de la Unión Soviética. Y más tarde, cuando fue nombrado presidente de la Comisión Anticorrupción, se dedicó a exagerar sus acusaciones contra más de 60 miembros del gobierno bielorruso hasta que el presidente tuvo que dimitir. Lukashenko entonces se presentó como candidato a la presidencia. A pesar de no estar entre los favoritos, sus promesas vacías de derrotar a la mafia o acabar con la corrupción lo llevaron a ganar el 45% de los votos y finalmente el 80% para proclamarse el segundo presidente de Bielorrusia
Bielorrusia en 1994 con tan solo 39 años. Con el poder en sus manos, Lukashenko sacó la verdadera persona que era. 2 años después, el parlamento intenta sacar a Lukashenko del poder, pero ya es tarde. Lukashenko ganó la votación popular bajo protestas de corrupción y empiezan a desaparecer políticos bielorrusos. El más notable fue el presidente de la oposición, Yuri Zacharanka. La tarde del 7 de mayo de 1999, Yuri llamó a su mujer para decirle que pronto llegaría a casa del trabajo. Pero Yuri nunca volvió a casa y 26 años después aún no se sabe nada de él, ya que el gobierno bielorruso ni siquiera se molestó en investigar su desaparición. Lukashenko, en otra votación también considerada corrupta, cambia las leyes para que en vez de solo poder gobernar 10 años, pudiera gobernar de por vida. Por ejemplo, una de las cosas que me hizo decir fue cuando en las protestas de 2020, que fueron unas protestas por todo el país que hizo la gente de Bielorrusia para intentar echar a Lukashenko y que terminara su régimen, escribieron en el suelo a alguien que desvivieron, gracias por luchar con nosotros, y al que escribió eso lo encontraron y lo metieron 2 años en prisión. Así que a pesar de lo que pienses, digo, en mi opinión no está bien encarcelar a alguien por eso. Y otra cosa es que, por ejemplo, estaba hablando con un señor de aquí de Bielorrusia que no le gustaba Lukashenko y me estaba dando su opinión, y en un momento me llegó a parar porque dijo que había gente que se veía sospechosa. Según he podido saber por mis contactos militares y por aquel señor, la policía bielorrusa tiene un sector especial de vigilancia en el que van vestidos de personas normales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le da la categoría de 4 no viajes a Bielorrusia por el riesgo de detención arbitraria y recomienda a cualquier ciudadano estadounidense, ya sea visitando o viviendo en el país, que salgan de Bielorrusia de inmediato. También se recomienda no hablar temas sensibles por internet, ya que podría ser detenido, como ya le ha pasado a otras personas. Por ello, todo el guión de este vídeo fue pasado a papel, cifrado y escondido en diferentes partes del vehículo con el que ingresé a Bielorrusia, y que conseguí traer al país a pesar de 12 horas de interrogación en aduanas y escáneres de rayos X de mi vehículo. Y esta es la razón por la que estoy mirando ahora a todos lados mientras que hablo. Que me detengan ahora mismo es un peligro real. Paramos la entrevista, tuvimos que esperar, cambiando el tema del que hablábamos como qué buen día hace, no sé qué, ¿te gusta Bielorrusia, sí? Otra cosa que se me hace rara es que muchas veces la policía no es la que controla las calles. He visto más militares que policía y de hecho al lado de mi hotel, que está justo en la zona de fiesta que se llama Civiskaya, había un furgón vigilando con 6 tíos ahí patrullando que no eran policías sino que eran militares. Mis contactos locales, tanto exiliados como militares y civiles, me han hablado de que no les gusta Lukashenko, pero todos me han dado respuestas similares a realmente no hay nada que podamos hacer. En 2020 ya hubo protestas masivas contra el gobierno que duraron 10 meses, que solo consiguió que Lukashenko aumentara su garra sobre Bielorrusia, militarizara más el país y que los líderes de la oposición huyeran. El gobierno bielorruso está intentando imposibilitar que estos opositores huyan por mucho más tiempo, con tácticas como prohibir sacar un pasaporte en cualquier embajada de Bielorrusia, así que una vez caduquen sus pasaportes solo podrán sacar otro volviendo a Bielorrusia. Actualmente el gobierno bielorruso en el exilio, presidido por Svetlana Tikhanovskaya, ha desarrollado su propio pasaporte y están buscando que sea legalmente reconocido en la Unión Europea. Lukashenko se ha visto obligado a reducir sus años ilimitados de mandato a devolver el máximo de 10 años que había antes, pero reseteando para él mismo los años que contaban. Así que en principio, en 2035 será el último año de Lukashenko, cuando él tenga 81 años. Pero, ¿y si no es el último dictador?